niños, bienvenidos a una sesión más de Educando TV. Soy la maestra María y el día de hoy vamos a aprender a organizar la información de un cuento a través de esquemas, de diagramas. Entonces el tema de hoy son los organizadores gráficos. Voy a escribirlo acá. Organizadores gráficos. Nosotros conocemos muchos organizadores gráficos. En la escuela siempre la maestra nos habla de los mapas conceptuales, los mapas mentales, también nos hablan de los cuadros sinópticos, o también en los libros de español encontramos muchos cuadros o tablas de contenido. Estos son los organizadores gráficos más conocidos. Sin embargo, cuando leemos un cuento y nos piden hacer un organizador gráfico, nosotros tenemos la libertad de poder mezclar todos ellos y hacer un esquema mixto. En el grupo de tercero y cuarto grado se propuso por parte de los niños hacer un concurso acerca de los organizadores gráficos. Y entonces la maestra les dijo que el reto iba a consistir en hacer un organizador gráfico sobre un cuento. Voy a leerles el cuento y después les voy a decir sobre qué temáticas o subtemas vamos a hacer nuestros organizadores gráficos. El cuento que vamos a leer el día de hoy se llama En el bosque y fue escrito por Anthony Brown. Recuerden que es uno de nuestros autores, nuestros escritores favoritos. Voy a leerles el cuento entonces. Quiero que presten mucha atención porque es un cuento que se deriva de otros. Vamos a descubrirlo juntos. Dice así: una noche me despertó un ruido espantoso. A la mañana siguiente, todo estaba en silencio. Papá no estaba. Le pregunté a mamá cuándo iba a regresar, pero no tenía cara de saberlo. Extraño a papá. Al día siguiente, mamá me pidió que le llevara un pastel a la abuela que se sentía mal. Quiero mucho a la abuela. Siempre me cuenta unas historias maravillosas. Hay dos caminos para ir a su casa, el largo, que es muy tardado, o el atajo a través del bosque. No vayas por el bosque, dijo mamá, vete por el camino largo. Pero ese día, por primera vez, escogí el atajo. Quería estar en casa por si papá regresaba. Después de un rato me encontré a un niño. ¿Quieres comprar una linda vaquita lechera?, preguntó. No, respondí. ¿Para qué quería yo una vaca? Te la cambio por ese dulce pastelito de tu canasta, me dijo. No, es para mi abuela que se siente mal, dije y seguí caminando. Yo también me siento mal, oí que decía. Yo también me siento mal. Al internarme más en el bosque, me encontré a una niña de trenzas doradas. ¡Qué bonita canastita!, dijo. ¿Qué tiene? Un pastel para mi abuela, que se siente mal. Me encantaría un pastel como ese, dijo.
Seguí caminando y la oí decir: ¡qué rico pastel! Me encantaría tener uno. El bosque se volvía cada vez más oscuro y frío, y vi a otros 2 niños acurrucados junto a una fogata. ¿Has visto a papá y a mamá?, preguntó el niño. No, ¿los perdieron? Están en alguna parte del bosque cortando leña, dijo la niña, pero ya quiero que vuelvan. Mientras seguía caminando, escuché el triste llanto de la niña, pero ¿qué podía hacer yo? Me estaba dando mucho frío y deseé haber traído un abrigo. De pronto vi uno. Era muy bonito y caliente, pero en cuanto me lo puse me dio miedo. Sentí que algo me seguía. Recordé una historia que me contaba la abuela sobre un lobo feroz. Empecé a correr y sin darme cuenta me aparté del camino. Corrí y corrí cada vez más adentro del bosque, pero estaba perdido. ¿Dónde está la casa de la abuela? Por fin, ahí estaba. Toqué la puerta y una voz preguntó: ¿quién es? Pero no parecía la voz de la abuela. Soy yo, traje un pastel de parte de mi mamá. Empujé un poco la puerta. Entra, corazón, dijo la extraña voz. Estaba aterrorizado. Lentamente entré ahí. En la cama de la abuela estaba la abuela. Ven acá, cariño, dijo con voz gangosa. ¿Cómo estás? Mucho mejor, dije. Entonces oí un ruido a mis espaldas y me di la vuelta y... ¿quién creen que estaba ahí? ¡Papá! Les conté todo mientras tomábamos una bebida caliente y yo comía 2 pedazos del delicioso pastel de mamá. Después nos despedimos de la abuela, que ya se sentía mejor. Cuando llegamos a la casa, empujé la puerta. ¿Quién es?, preguntó una voz. Nosotros, contestamos. Y apareció mamá sonriendo. Y aquí termina nuestra historia. La historia de En el bosque, escrita por Anthony Brown. Bueno, ya tenemos nuestra historia. Ahora, el reto de la maestra consiste en presentar toda la información, extraer toda la información del cuento en organizadores gráficos. Y para eso la maestra repartió en equipos a todo el grupo y les dijo: el equipo 1 me tiene que hablar de el personaje principal. Quiero entonces, les dijo, un organizador gráfico, un esquema que me hable del personaje principal. Al equipo 2 le pidió que describiera los retos que enfrentó el personaje principal. Los retos que enfrentó el personaje principal. Eso le pidió al segundo equipo. Al tercer equipo le pidió que presentara, le pidió presentar a todos los personajes. Les pidió presentar a todos los personajes en orden de importancia. Fíjense bien. Y al último equipo, al equipo número 4, les pidió presentar el cuento como una noticia a través de preguntas.
Esos son los 4 organizadores gráficos que pidió la maestra. La función de nosotros el día de hoy va a ser ayudar a completar los organizadores gráficos que no estén terminados. Los que ya estén terminados, pues nada más los vamos a observar, los vamos a analizar, pero los que tengan todavía que completarse, ese va a ser nuestro trabajo del día de hoy. Entonces recuerden bien, son 4 retos. Presentar al personaje principal a través de un organizador gráfico. Segundo reto, describir los retos o pruebas que enfrentó este personaje principal. Tercero, presentar a todos los personajes que intervienen en el cuento. Y cuarto, presentar también un gráfico que aborde el cuento con preguntas que correspondan a una noticia. Entonces, fíjense bien, son 4 diferentes actividades. Voy a borrarlas y vamos a empezar por el primer organizador gráfico que nos pide la maestra de este grupo de 3º y 4º grado. Fíjense, niños, que esta actividad que estamos haciendo el día de hoy es una actividad muy importante porque les va a ser de mucha utilidad dentro de la escuela. Muchas de las actividades que hacemos dentro de la escuela consiste en analizar los cuentos o historias o parte de la historia misma de nuestro país y del mundo a través de organizadores gráficos. Si nosotros lo podemos hacer a través de un cuento, imagínense hacerlo todavía de una manera, cuando nos presenten un reto de historia, de ciencias naturales, de geografía, va a ser mucho más fácil. Por eso tenemos que empezar por esto que es muy sencillo. Vamos entonces a iniciar. Dice, describe al personaje. Miren cómo lo presentan sus compañeros, de una manera atractiva. ¿Quién es el personaje principal? El niño, ¿verdad? Entonces vamos a escribir acá, el niño. Lo hicimos con mayúscula porque es el principal. ¿Cuál es la personalidad del niño de esta historia? ¿Cómo es el niño de esta historia? Vamos a recordar, él es amable, ¿sí? Es amable, es cariñoso y también es intrépido, porque le gusta la aventura, ¿verdad? Muy bien. Pero ¿cómo es físicamente? ¿Cómo es el niño físicamente? Es como de 8 años. Estamos haciendo un aproximado. Es blanco. Tiene el cabello lacio. ¿Sí? Tiene el cabello lacio. ¿Qué más? Ojos grandes. Estas son sus características físicas. Ahora, vamos a ver dónde vive. ¿Recuerdan dónde vive? Él vive cerca del bosque. Muy bien, vamos a escribir entonces cerca del bosque. Muchos de ustedes viven cerca del bosque, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a continuar. ¿Qué le gustaba a este personaje? ¿Recuerdan la historia? ¿Por qué tenía interés de ir a ver a su abuelita? Porque su abuelita le contaba historias. Entonces, ¿qué le gustaba? Que le contaran historias. Y también le gustaba estar con su papá, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿qué problema tiene este personaje? ¿Cuál es su problema? El problema de este personaje es que necesitaba llegar a casa de su abuela rápidamente para poder regresar a ver a su papá.
Entonces, su problema es que necesitaba llevar un pastel a su abuelita y regresar rápidamente para ver a su papá. ¿Sí? Ese es el problema que tiene este personaje. Muy bien. Entonces quiero que observen muy bien. Estamos describiendo solamente al personaje. Estamos describiendo solamente al personaje. Sus características físicas, su personalidad, el lugar donde vive, lo que le gusta y qué problema tenía. Entonces, cuando nos pidan describir a un personaje de cualquier otra historia, o bien de la asignatura de historia de México o historia del mundo, también podemos utilizar este recurso. Ahora, vamos con el segundo reto. ¿Cuál fue el segundo reto? ¿Ustedes lo recuerdan? La segunda tarea que les pidió la maestra a este grupo es que hicieran como una relatoría, o como una forma de presentar los retos a los que se había enfrentado el personaje de esta historia. Y los niños decidieron presentarlo de esta manera. Entonces nosotros lo único que vamos a hacer es completar el gráfico en este momento. Este gráfico es un rectángulo dividido en 4 partes. Y aquí en el centro tiene la parte más importante de qué trata. Es como el título del rectángulo mismo. Dice así, ¿cuál fue el primer reto? Llevar el pastel a casa de su abuelita. Ese fue el primer reto. El segundo reto fue, ¿qué será? No dejarse convencer por el niño que le vendía la vaca. No dejarse convencer por el niño que le vendía la vaca lechera. Su tercer reto fue ignorar a la niña de las trenzas doradas. Ignorar a la niña de las trenzas doradas. Fíjense qué difícil para un niño es a veces ignorar a una niña, ¿verdad? Que le dice, ay, yo quisiera un pastelito, y los convencen, y ahí está el pastelito, pero él no se dejó convencer. Muy bien. El último reto fue también no tomar en cuenta o no distraerse con los 2 hermanos que se encontraban solos en el bosque. Esos fueron los 4 retos a los que se enfrentó el niño. No distraerse con los 2 hermanos que se encontraban solos en el bosque, porque si él se hubiera puesto a ayudarlos a encontrar a sus papás, se hubiera tardado mucho y hubiera perdido tiempo y no hubiera alcanzado su primer propósito. También ignorar a la niña de las trenzas doradas fue difícil para él, fue un reto. No dejarse convencer por el niño que le vendía la vaca lechera, también eso fue muy importante, porque ya ven que a veces compramos cosas que ni siquiera utilizamos. Y este niño pensó y dijo, pues si yo ni necesito una vaca, ¿para qué quisiera una vaca? Y llevar el pastel a casa de su abuelita, ¿sí? Y regresar rápido, ese fue el principal. Le voy a agregar acá, y regresar rápido.
Hasta este momento, niños, llevamos 2 de los 4 retos que nos presenta la maestra. Muy bien. Ahora les voy a mostrar, creo que todavía nos cabe en el pizarrón, este gráfico que hizo el equipo número 3 y que nos presenta de una manera ordenada a todos los personajes que participan en esta historia. Muy bien, está aquí. Dice, hablemos de los personajes. El personaje principal, pues fue el niño, muy bien. Los personajes secundarios son la mamá, la abuelita y el papá. Ellos son los personajes secundarios. Y los personajes que obstaculizan, ¿nos recuerdan? Ayer lo vimos, que era un elemento de los cuentos, son el niño de la vaca lechera, la niña de trenzas doradas y los hermanos perdidos, los niños perdidos. Entonces, fíjense que este equipo terminó muy bien su diagrama. Ellos utilizaron, aparte de palabras, imágenes. Ellos utilizaron imágenes. Vemos la imagen del niño, de la mamá preparando el pastel, de la abuelita, del papá, del niño de la vaca. A lo mejor le hizo falta aquí su vaquita. La niña de las trenzas doradas y los niños perdidos. Entonces, muy bien. Este equipo terminó. Ya no le tuvimos que hacer nada a este organizador gráfico. Ahora, voy a quitar el reto que está acá, ya elaborado por los niños, el gráfico, para poder pegar el otro, que ya es el último diagrama que los niños tenían que hacer. ¿Recuerdan ustedes en qué consistía? Consistía en presentar la historia a través de las preguntas comunes que hay en una noticia. Fíjense muy bien. ¿Qué preguntas aparecen en las noticias? En las noticias siempre se responde la pregunta de ¿qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Quiénes participaron? ¿Cuándo sucedió? ¿Y cómo pasó? Entonces, a este gráfico sí le hacen falta información. Primero, el título. ¿Cuál es el título? ¿Cuál es el título del cuento? Se llama En el bosque. Entonces, tendríamos que ponerle así, En el bosque, porque así se llama la historia. ¿Dónde pasó? También pasó en el bosque. Entonces, acá le voy a poner, pasó en un bosque. ¿Sí? ¿Quiénes participaron? ¿Sí lo recuerdan? Participaron el niño, la mamá, el papá, la abuela y otros niños. ¿Verdad? Ellos son los que participaron. ¿Cuándo sucedió? La historia nos dice que fue en una mañana. Todo esto pasó en una mañana. ¿Qué les parece? Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Un niño fue al bosque, ¿verdad? Entonces acá voy a ponerle, un niño fue al bosque a llevar un pastel a su abuelita. ¿Y cómo pasó? Ahí estaríamos narrando toda la historia, qué pasó primero, qué pasó después y qué pasó al final, ¿verdad? Eso les va a llevar al equipo un poquito de más tiempo. Entonces, aquí nos haría falta escribir qué pasó primero, qué pasó después y qué pasó al final. De esta manera estaría terminado otra forma de organizar la información de un cuento. También podemos agregar acá otros círculos, otros óvalos,
o nodos para que quede todavía más claro nuestro organizador gráfico. Entonces me gustaría mucho que ustedes lo terminen en su casa y espero que hayan aprendido mucho igual que yo. Nos vemos en la próxima sesión y les invito a hacer muchos organizadores gráficos. Entonces, hasta luego. Cuídense mucho y adiós.